Muy buenos días, bienvenidos a nuestra iglesia La Fuente. Es un placer estar aquí con ustedes. Feliz año nuevo. Empezamos un nuevo año con muchos planes, pero sabemos que el que tiene el control de nuestra vida y el que es más grande es nuestro Señor. Bueno, pues acompáñenos a cantar este canto para darle honra y gloria a nuestro Dios. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Aleluya a ti, Señor. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Sí, Señor, tú todo lo puedes, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste y lo que seguirás
Bendiciones, es un placer poder entrar a sus casas en el primer domingo del año 2021. Hemos tenido un año 20. Start over again. Sorry. Bendiciones, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Hemos llegado al primer domingo del año 2021. Espero que usted haya pasado un feliz año nuevo con su familia. Y gracias a Dios que Dios es un Dios de oportunidad y nos da un año nuevo para comenzar de nuevo y para confiar en sus promesas. Sabemos que los mismos problemas del 2020 están presentes en el 2021, pero tenemos la confianza de que Dios está en control. Si usted tiene su Biblia, ábrala a Génesis capítulo 6. Vamos a estar viendo los capítulos del 6 al 9. No se asusten, no vamos a leer todos los capítulos, pero vamos a estar dando énfasis a algunos versículos. Y gracias a ustedes que nos sincronizan de donde quiera que usted esté, sea en California o en otras partes del mundo. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. Antes de estudiar la palabra de Dios, me gustaría orar por ustedes y que Dios nos bendiga en este tiempo que tenemos en su palabra. ¿Y dónde está usted? Si puede, cierre sus ojos, si no, Dios entiende. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este día de entrar a tu palabra. Gracias por un año nuevo que nos recuerda de tu misericordia, nos recuerda de que tú estás en control. En estos minutos, estos segundos que tenemos en tu palabra, darnos un ánimo para seguir adelante en medio del caos que estamos. Sabemos de que tú estás en control. Bendice tu palabra, toca a las personas por medio de este mensaje en las redes sociales, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted tiene a su vecino o a su señor ahí, dígale: Dios va a tocar tu vida en este día. Dios va a tocar tu vida en este día. Si usted ha estado con nosotros, yo le animo, si no ha estado con nosotros, que vaya y mire los videos que hemos puesto ahí en nuestro canal de YouTube o Facebook. Y hemos estado en el libro de Génesis y hemos estado estudiando este hermoso libro que es un libro de comienzo. Y qué mejor libro que comenzar para que usted pueda estudiar en este año que el libro de Génesis, un nuevo comienzo. Y le hemos llamado a esta serie en Génesis prólogo. Y un prólogo es simplemente una introducción a un libro, nos deja mirar una introducción de quién es Dios. Y comenzamos con el capítulo 1, donde estudiamos sobre que todo comienza con Dios, todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer es por Dios. El capítulo 1 nos da una descripción de Dios, el maestro haciendo este mundo, y todo lo hizo perfecto, dice la palabra de Dios. En el capítulo 2 miramos que Dios crea al hombre, su obra maestra que somos nosotros. Somos creados a la imagen de Dios. En el capítulo 3 miramos que el pecado entra al mundo, pero también entra una promesa. En Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que de la simiente de la mujer va a venir un Salvador que iba a rescatar al mundo de nuestros pecados, que nos iba a dar esperanza, que nos iba a dar una manera diferente de vivir, una manera diferente de pensar. Y miramos también la última vez que estuvimos con ustedes en Génesis capítulo 4 y 5, miramos dos linajes, ¿verdad? Que el pecado estaba creciendo en el mundo, y miramos estos dos linajes, estas dos civilizaciones, unos que escogen el camino de Dios y otros que escogen el camino del diablo, la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a estar mirando el juicio, porque el juicio viene, y vamos a ver cómo Dios manda un juicio a este mundo por la rebeldía del hombre, por las decisiones que tomaron de darle a Dios la espalda. Y creo que va a ser bien relevante a lo que estamos viviendo como sociedad, como muchos de nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Pero la advertencia es que que el juicio viene, pero la advertencia es esto, que todavía hay tiempo para arrepentirnos. Y miramos hoy, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que miramos que hay un hombre que le tiene fe a Dios, un hombre que escoge los caminos de Dios. De todos los hombres que habían en ese mundo, en ese tiempo, solamente hay un hombre que escogió el camino de Dios. Miramos hoy
que vamos a estar mirando, como les dije, el capítulo de 6 al 9, a 4 secciones que vamos a estar mirando: la causa del diluvio, la construcción del arca, el evento de este diluvio, y la gracia. Y lo más precioso que creo que vamos a estar mirando, que en medio de todo esto vamos a mirar la gracia de Dios y un nuevo comienzo, un nuevo pacto que Dios hace con Noé y hace con la humanidad. En Génesis, en esos capítulos, nos da la diagnóstica de nuestra realidad y de lo que un Dios justo hace con la maldad. Pero también nos da un avance, establece un patrón, una poderosa imagen, escúcheme bien, una poderosa imagen de cómo Dios se ha propuesto resolver el problema de su creación, una maqueta del plan de Dios para reparar su creación. Dios no solamente castiga, pero Dios también da un plan, da un remedio al problema de nosotros, que es el pecado. Miremos en Génesis capítulo 6, lo tiene ahí sea físicamente o en su teléfono. Génesis capítulo 6, voy a estar leyendo los primeros 7 versículos a los primeros 8 versículos de este capítulo. Dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, hubo un crecimiento en la población, dice, sobre la superficie de la tierra, y les nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Mira el versículo 3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Las consecuencias del pecado, las consecuencias del hombre escoger sus propios caminos. Dice en el versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellos les dieron hijos, entonces los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Versículo 5: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos, mire cómo dice la Biblia de las Américas, y todas las intenciones de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Piense sobre nuestra sociedad que estamos viviendo. Lo que miramos en los días de Noé es lo que nosotros también estamos experimentando. Mira el versículo 6: y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que ha creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y en medio de eso, de esos sentimientos que Dios tenía, de mirar el pecado y actuar de esa manera, de mandar un diluvio, Dios encuentra un hombre. Mira el versículo 8. Pero Noé, aquí está, y subraya ahí en su Biblia, halló gracia, dice que halló gracia ante los ojos del Señor. La pregunta, Dios va a mirar gracia en su vida por la decisión que usted está tomando, pero hay mucha profundidad. Miramos y vamos a regresar a Noé, pero antes quiero porque este capítulo es un capítulo que ha causado mucha división, hay muchas teorías sobre estos versículos del 1 al 7. Vamos a caminar a través de este pasaje. Hay algunas preguntas importantes. Número 1, ¿quién son los hijos de Dios que menciona estos versículos? ¿Quiénes son las hijas de los hombres? ¿Quiénes eran estos nefilims o gigantes? Parece como algo de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Estos gigantes que habían. ¿Por qué se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? Una pregunta bien profunda. ¿Por qué este acto causó la destrucción del mundo? ¿Por qué era tanto esto? ¿Qué es lo que había pasado que causó que se moviera el corazón de Dios a mandar un diluvio, a destruir la tierra? Miremos, cuando muchos se han preguntado quiénes son los hijos de Dios, prácticamente hay 3 interpretaciones. Y déjeme decir, no es mi intención tratar de convencerlo a usted. La Biblia no es específica, solamente podemos tomar ciertas interpretaciones, y yo le voy a dar lo que yo creo cuando yo estudio la Biblia, donde nosotros como iglesia nos alineamos, pero usted tiene todo el derecho de interpretarlo a su manera, pero no es el énfasis de tanto de quiénes son esos hijos de Dios y quiénes son estas hijas de los hombres. Creo que no es el propósito del escritor
que nosotros nos enfoquemos en eso. La primera interpretación es que los hijos de Dios son nobles o príncipes de entre los primeros habitantes y que las hijas de los hombres eran mujeres ordinarias o pobres que se unen con estos nobles o príncipes. No creo que esa sea la interpretación correcta del versículo, de los versículos que acabamos de leer. La segunda es que los hijos de Dios son ángeles caídos y las hijas de los hombres son mujeres ordinarias y hermosas, bellas que estos ángeles miran. Y la tercera es que los hijos de Dios son los descendientes de Set. ¿Se acuerdan los descendientes de Set? Y las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. Estas tres interpretaciones son las más que se miran en los escritores bíblicos, en los teológicos. En el Antiguo Testamento, déjeme decirle dónde voy. En el Antiguo Testamento, con la frase los hijos de Dios siempre se refieren a los ángeles. Lo encontramos en Job. Creo, en mi opinión, que la interpretación número 2 que les hablé es la más indicada, que los hijos de Dios eran ángeles caídos que procrearon con mujeres humanas. Sin embargo, aunque los ángeles son seres espirituales, como dice Hebreo 1:4, también pueden tomar formas humanas, como miramos en Marcos 16:5, los hombres de Sodoma y Gomorra, que vamos a ver en unas semanas, que hicieron tener relaciones con los ángeles que estaban con Lot. En Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 5, es admisible que los ángeles sean capaces de tomar forma humana, lo miramos en las escrituras, hasta el punto de duplicar sus características sexuales y posiblemente hasta su reproducción. Pero ¿por qué los ángeles caídos no siguieron actuando de esta manera? Pero Dios, aquí donde Dios mete, Dios mira esto y dice, no está bien esto. Y Dios viene y dice, parece las escrituras, cuando las estudiamos, parece que Dios encerró en prisión de oscuridad a los ángeles caídos que cometieron este abominable pecado, para que los otros ángeles caídos no hicieran lo mismo. ¿Y de dónde agarró eso, pastor? Se escribe en Judas capítulo 6. En Judas 6, esos ángeles que fornicaron con las mujeres, dice la Biblia, que fueron castigados por Dios, encerrados en prisiones de oscuridad, conforme a 2 de Pedro 2:4. Mírelo. Podemos deducir, amigo, y podemos mirar que por qué Satanás envió a sus ángeles, ya sea directo o indirectamente con estas mujeres humanas. Lo que muchos teológicos creen es que Satanás trató de hacer es contaminar la genética de la humanidad, combinándola con la corrupción satánica para poner un virus genético para hacer que la raza humana no fuera apto de dar luz a la semilla. Acuérdense, todo es sobre la semilla. La promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la semilla de la mujer, que de la simiente de la mujer iba a salir un redentor, que es Cristo Jesús, el Mesías prometido. Y todo eso tiene sentido. Pero otra vez solamente podemos tomar los versículos que la Biblia nos da para concluir que posiblemente esto era. El Salvador no podía nacer de una madre poseída por un demonio. Así que si Satanás pudiera tener éxito en infectar a toda la raza, el liberador no podía venir, dice un teológico. Pero esa no fue gracias a Dios que eso no fue. La victoria no fue de Satanás, porque Dios siempre está en control. Y como digo, no nos enfoquemos tanto en que si eran ángeles o que si eran hombres poseídos por demonios. La verdadera razón porque Dios lamentó ser al hombre es porque Dios miró al hombre tratando de ser su propio Dios y tratando de gobernar sus propias vidas. El mismo pecado que tenía Adán y Eva cuando decidieron tomar esa fruta y comerla. Es lo mismo que estamos mirando, solamente que ahora se ha reproducido más y más y más. Mira el versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre que el mal. El Señor le pesó haber hecho al hombre de la tierra y se sintió triste en su corazón. Dios no le permitió a la raza humana permanecer en este lugar de rebeldía para siempre. Dios nunca va a permitir esto.
Escúcheme, voy a un lugar muy importante. Lo que voy a decir tiene el poder para cambiar su vida. Póngame mucha atención. Esto significa que que hay un punto de no retorno en nuestro rechazo de Dios. Cuando le damos esa espalda y somos constantes y no nos arrepentimos y le decimos a Dios, tú no existes, tú no eres real, y vivimos como una sociedad como la que estamos viviendo hoy, que ha corruptido las cosas de Dios. Dios no nos va a traer siempre. Hay un punto en el que Él va a decir no más. Hay un punto donde Dios dice ya no más. Ya no aguanto más el pecado, ya no aguanto más la idolatría, ya no aguanto más todo lo que este mundo está haciendo. Y miramos esto en Génesis capítulo 6. Es lo mismo que estamos mirando hoy. Aún Jesús dijo que cuando miremos este estilo de vida en Génesis capítulo 6, en esta maldad del mundo, es que sabemos que Cristo Jesús está al punto de regresar. Yo no estoy diciendo que el rapto va a ser este año, que Cristo, pero sí miramos evidencia de esta maldad que está creciendo, como en Génesis capítulo 6, y que Jesucristo mismo dijo, y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, en Mateo 24:37, y lo estudiamos aquí en nuestra iglesia. En otras palabras, las condiciones del mundo antes de la venida de Jesús será como la condición del mundo antes del diluvio. ¿Cómo era? Había una explosión demográfica en Génesis capítulo 6, como nosotros como mundo lo estamos mirando. Hay una perversión sexual como lo miramos en nuestro mundo actual. En Génesis miramos eso, en Génesis capítulo 6, versículo 2. Hay la actividad demoníaca. Usted sabe que vivimos en un mundo lleno de espíritus, de demonios que están tratando de destruir la obra de Dios. También la constancia del mal en el corazón del hombre. Usted puede solamente mire las noticias y mira usted la maldad, cómo el hombre, hay odio contra otro hombre, y cómo hay codicia y cómo hay toda esta maldad. Y es bien triste mirar lo que está pasando en nuestra sociedad, cómo nuestra sociedad ha caído en un tren de una maldad que se sigue exaltando cada día más y más. Y la corrupción generalizada y la violencia. No tengo que decirle a usted puede mirar Univisión, Telemundo, y mira todo eso que está pasando. Las razones del diluvio, la razón por qué Dios manda el diluvio, hemos mirado, es la maldad del hombre. La maldad del hombre creció, y también la corrupción de la tierra. Esas dos razones es porque Dios manda un diluvio. Y también dice que le pesó a Dios. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice que Dios le pesó haber creado al hombre. ¿Qué significa esto? Algunas versiones dicen que Dios se arrepintió. Y creo que esa traducción es incorrecta, pero sabemos que no es así, porque en Números 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios que cumple las cosas. La palabra que se traduce como pesar o arrepentirse en este versículo, en el original en hebreo, es la palabra naham. Voy a un lugar que también se puede traducir como lamentar, consolar, tener compasión o piedad. La percepción general del diluvio es que es un castigo y juicio, y en parte es así. Pero no podemos quitar el elemento de compasión de esta historia. Si usted se siente y la comienza a leer, mira la compasión de Dios, un Dios misericordioso. Miramos que Dios no envió el juicio sin antes de haberles dado a la humanidad la oportunidad de arrepentirse. Dios le está hablando a alguien en esta mañana por medio de las redes sociales que Dios trae un juicio a este mundo, pero todavía hay tiempo para arrepentirnos. La misericordia, los muchos años que Noé le tomó construir el arca, sirvieron para darle tiempo a la humanidad de volverse de su maldad. Pero ¿qué hicieron ellos? No lo hicieron. La misericordia se extendió y se extendió hasta que solo quedaba una familia que temía a Dios. Por lo tanto, decidió sacar el cáncer del mundo y salvar los únicos miembros relativamente sanos que quedaban en el mundo. La medicina sería que el diluvio. Y eso es el castigo de Dios que Dios mandó a esa generación que le dio la espalda a Dios.
¿Qué nos va a traer Dios a nosotros, a esta generación que le hemos dado la espalda a Dios? El amigo, oyente y hermano de la Iglesia La Fuente y aquellos que me escuchan que son creyentes, el juicio de Dios viene. Dios está advirtiendo. Todavía hay tiempo de arrepentirnos. Todavía hay tiempo de poner nuestras vidas correctas con Dios. Pero gracias a Dios que Dios siempre tiene un plan. Que aún que nos da un plan para arrepentirnos. Y miramos en Génesis capítulo 6 que Dios tiene un plan. El plan de salvación en los versículos 13 al 14. Dios le revela a Noé su plan de destruir todo el mal y la corrupción, pero también le reveló la forma en que podría salvarse a quienes creyeron. ¿Qué le dice? Que edifique una arca. Que edifique una arca y le da específicas instrucciones. Dios nos ha dado un plan de salvación. La única manera en que nos podemos salvar del juicio de Dios que viene, ya no es edificar una arca, pero es de tener una relación íntima con Cristo Jesús, de confesarlo a Él como nuestro Salvador, de arrepentirnos de nuestros pecados. Miramos así como el arca sería el vehículo, como dije, de salvación. El Señor le dio instrucciones específicas para hacerla. Pero hay un detalle interesante. Dios está en los detalles. Dios es un Dios que todo lo tiene planeado. Pero hay una detalle interesante que no podemos pasar por alto. Dios pidió que se calafeteara la arca por dentro y por fuera con brea. ¿Qué es brea? En hebreo hay un juego de palabras con implicaciones proféticas. Calafetear en hebreo significa kafar y bree, kofer. Viene de la misma raíz de kipor. Si esa palabra se le escucha a usted como si lo ha escuchado otra vez, kipor, que literalmente significa expiación, el día de expiación, el cordero. ¿Se acuerda de eso que hablamos hace unas semanas? Así como la brea protegió a los que estaban dentro de la arca en el juicio del diluvio, también cuando venga el juicio final, serán salvados los que hayan calafiotado con la sangre del Cordero de Dios, conforme a Romanos, conforme a lo que nos dice las Escrituras en Romanos 3:23 al 26. ¿Qué sabemos de este hombre de Noé? Sabemos que las Escrituras nos dice que era un hombre común, no era un granjero, conforme a Génesis 9:20. Tenía aproximadamente 500 años cuando fue padre de 3 hijos. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El nombre de su esposa no se ha revelado en la Biblia. La Biblia no se especifica cuánto tiempo tardó Noé en construir la arca, pero de acuerdo a diferentes hipótesis, se cree que fueron con poco menos de 100 años, porque cuando comenzó la arca tenía 500 años, cuando entró a la arca tenía 600 años. Lo que sabemos de esta arca, el arca era tan larga como un edificio de 30 pisos de alto, alrededor de 400 pies o 150 metros, y tenía 65 pies o 25 metros de ancho y 45 pies de altura o 15 metros. Lo que se describe no es realmente un barco, sino una barcaza bien ventilada, destinada únicamente a flote, y no para navegar en cualquier lugar. Después de todo, una arca es un baúl, no un barco, lo que se refiere a la forma de una caja de zapatos. ¿Se lo está imaginando usted? Aún si usted va a Kentucky, aquí en el estado, uno de los estados de los Estados Unidos, han duplicado esta arca y usted puede ir y puede mirar ahí. Es uno de mis lugares donde me gustaría ir a ver. Si el arca lleva a 2 de cada familia de animales, eso es interesante. Había alrededor de 700 parejas de animales. Pero si el arca llevaba 2 de cada especie de animales, había de alrededor de 35,000 parejas de animales. Y usted diciendo, ¿cómo eso es posible? Con Dios todo es posible. Sin embargo, dado que no había llovido en la tierra, acuérdense, de este tiempo no había llovido en la tierra, lo que Dios le estaba diciendo a Noé es razonable suponer que Noé no sabía lo que Dios pretendía todavía. Dios le dijo, haz una arca, agarra los animales porque va a llover. Yo imagino que Noé lo quedó mirando a Dios cuando Dios le habla, ¿qué es una lluvia? Yo no entiendo qué es la lluvia, pero sabemos que Noé fue salvo por fe.
y tú y yo podemos ser salvos del juicio de Dios por fe. Noé se salvó por fe. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, no se miraba la lluvia, no se miraba el diluvio que venía, con temor preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según su fe. Diga conmigo, todo comienza con la fe. Noé era un hombre justo y temeroso de Dios, pero no era un hombre perfecto. Y él y su familia se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Por su fe. ¿Y cómo tú y yo nos vamos a salvar del juicio que viene? Porque les digo y les digo otra vez, el juicio de Dios viene. Fue advertido de algo que no veía, pero con temor se preparó para salvarse a él y a su casa. Noé se salvó por fe, como digo, pero no por obras, porque no era un ser perfecto, pero sus obras, su obediencia, aquí está, su obediencia de hacer todo lo que Dios le dijo, dieron testimonio de su fe, los mismos para con nosotros hoy día. La obediencia a las cosas de Dios, la obediencia de creer que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, la obediencia de decirle no al pecado, la obediencia de seguir conforme a los principios bíblicos, lo que nos salvará. Aunque la gente nos diga loco, mire, todo aquí vamos a fallar, todos vamos a caer, pero si nos arrepentimos, Dios nos restaura, Dios nos cambia y Dios todavía nos está dando la oportunidad para arreglar nuestras vidas bien con Él. Luego del diluvio, luego vino el diluvio, luego del diluvio Dios dijo que haría un pacto con Noé y sus descendientes. Aquí está el Dios misericordioso. Va a destruir la tierra, pero Dios mira a Noé y le dice que va a hacer un pacto no solamente con él, pero con sus descendientes. En Génesis 17:18, Noé creyó y hizo todo lo que Dios le mandó. Es importante que cuando Dios nos dice que hagamos algo, todo lo que está escrito en esta Biblia, tenemos que tratar lo más posible de vivirlo, de creerlo. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Aunque la gente me diga loco, yo lo creo. Miramos en Génesis 16, versículos de 9 al 22, que él hizo específicamente todo lo que Dios le había dicho. El diluvio no llegó de forma repentina, sino después de décadas de advertencia. Por principio, el juicio no llega sin previa advertencia. Y creo que el 2020, este año que acabamos de vivir, Dios nos está mandando muchas señales en el cielo. Esta pandemia no creo que es coincidencia. Creo que Dios nos está llamando a advertencia que algo grande viene a la tierra. A Noé le tomó aproximadamente, como dijo, 100 años en construir esta arca. Esta obra de construcción serviría no solo como instrumento de salvación, sino también como un llamado a la humanidad para hacerlos recapacitar, pero ellos no lo hicieron. ¿Estás escuchando? Dios te está hablando en esta mañana o en este día. Dios te está hablando. Mira a tu vecino, dile, vecino, Dios te está hablando. Llegó y finalmente, ahora estoy en el capítulo 7, llega el día. Este día, como mencioné anteriormente, también la vida, hemos hablado de este personaje Matusalén, que era que Matusalén servía como una señal, pues su nombre revelaba que el juicio llegaría cuando él moría. Pastor, ¿quién es este hombre con este nombre tan feo? Matusalén. Según la tradición hebrea, Enoc, ¿se acuerdan de Enoc que se desapareció porque caminaba con Dios? Era un hombre justo. Enoc le puso por nombre a su hijo. Matusalén es el hijo de Enoc y su nombre significa muerte enviaré. No es un nombre agradable, pero llevaba un mensaje profético. A Enoc, este hombre justo, Enoc, le fue revelado que cuando muriera su hijo, vendría el juicio sobre la tierra. Que iba a venir el diluvio. Según la tradición judea, el día siguiente que Matusalén murió, el Señor le dio la orden a Noé de subir al arca con toda su familia y todos los animales que habían llegado para ser salvados. Dice que, nótese que
que miramos en Génesis capítulo 7 del 10 al 11, que las aguas del diluvio no solo cayeron del cielo como lluvia, sino salieron de lo profundo del gran abismo, que puede referirse a lo más profundo del océano. Qué horrible debe ser eso. Imagínense, póngase en su mente eso. Seguramente la lluvia sorprendió a muchos porque nunca había llovido. Nunca habíamos tenido una pandemia como la pandemia que estamos viviendo. Nunca hemos tenido toda esta maldad que estamos mirando, todas las cosas que están pasando, todo el caos, ya que hasta entonces nunca había llovido sobre la tierra, sino lo único que mojaba la tierra, como dije hace muchos otros capítulos que hemos mirado de Génesis, era el vapor o un rocío. Y la lluvia cayó por más de un mes en forma continua, dice el versículo 12, y llovió por 40 días y 40 noches. El diluvio duró por estos 40 días y 40 noches, luego de la cual la lluvia dice que terminó. Sin embargo, las aguas cubrieron la tierra por mucho más tiempo, conforme a Génesis capítulo 8 del 3 al 4. El número 40 es asociado con la prueba y la purificación en la Biblia, sobre todo antes de entrar en algo nuevo y significativo. Lo miramos que eso es el tiempo de Moisés en el monte de Sinaí, en Éxodos, los espías que viajan a Canaán, también el tiempo de Israel en el desierto fue 40 días y 40 noches. El viaje milagroso de Elías al Sinaí, 40 días y 48. Siempre que Dios quiso hacer algo en la Biblia significativo, aún Cristo Jesús fue tentado en el desierto 40 días y 40 noches. Algo significativo sobre esos 40 días. Y después dice que en Génesis capítulo 7 del 3 al 16 todos entran en la arca y la puerta la cierra Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Un tiempo donde la gracia de Dios ya no va a existir en este mundo. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último minuto, pero llegó un momento en que la puerta tenía que cerrarse. Cuando la puerta estaba abierta, está abierta, pero cuando se cierra, está cerrada. Jesús es el que abre, como digo, y ningún ser humano la puede abrir. Dios todavía tiene esa puerta abierta, amigo cristiano que te has ido de los caminos de Dios. Hoy es el tiempo de regresar a Dios, no huir a tus cuevas, no huir en tu depresión, no seguir en tu pecado. Hoy es el día de regresar a Dios, porque Dios te tiene vivo, te ha dado la oportunidad de pasar esta pandemia y llegar al 2021, porque Dios todavía tiene un propósito con tu vida. El arca era la salvación de Noé y la que condenó al mismo mundo en ese tiempo. No existen segundas oportunidades para los que les dan la espalda a Dios. Miramos que en el arca durante el diluvio, y la escritura nos dice, hay muchas teorías, es un diluvio solamente en una parte de un continente. No, mira, sabemos que las escrituras nos dicen en Génesis 7 del 17 al 23, el diluvio era un diluvio universal. Las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra. La descripción de la inundación es tan completo y específico, si usted lo lee, que es imposible conciliar una inundación local con el registro bíblico. El diluvio, como dijo, era algo universal. Si eso no fuera un diluvio universal, el arca misma sería innecesaria. Si eso no fuera solo un diluvio local, entonces las promesas de Dios de no volver a poner una inundación es falsa. Si eso no fuera solo un diluvio local, la Biblia está equivocada cuando se rastrea toda la humanidad y se regresa a los hijos de Noé y otros pasajes que hablan de un diluvio universal, como Salmos 104 y 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 5 al 6. También literalmente cientos de grupos de personas tienen sus propios cuentos y leyendas de las inundaciones, de las más de 200 culturas que tienen su propia historia de la inundación. Los siguientes aspectos de la historia son comunes. Y estas no son personas creyentes, son diferentes grupos. Dice que el 86% de estos grupos describen una familia favorecida. El 70% atribuyen de supervivencia en un barco. El 95% dicen que la única causa de la catástrofe fue una inundación. El 66% dicen que el desastre se debe a la maldad del hombre.
registró de 67% que los animales también se guardaron. El 50% de los supervivientes escriben que terminan en una montaña, como lo dice la Biblia. En muchos de los cuentos también se menciona específicamente a las aves que se envían a un cabo, un arcoíris y 8 personas que se guardan. Interesante que estas leyendas alrededor del mundo describen un diluvio universal y describen cosas específicas que la Biblia habla sobre ellos. Miramos que la inundación duró 150 días sin retroceder y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra, dice Génesis 7:24. Muchos creen que Dios puso a los animales en un periodo de hibernación durante este periodo. Puede ser Dios, nada es imposible para Dios. En Génesis capítulo 8, versículos de 6 a 12, miramos que las aves se utilizaron para probar la condición de la tierra. En el capítulo 8 miramos que él manda una palomita para ver si las aguas se han disminuido y miramos que finalmente esa palomita no regresa a Noé y Noé se da cuenta que ha bajado el agua. Noé y todos sus acompañados en Génesis capítulo 8, Noé y todos sus acompañantes, su familia estuvieron más de un año en el arca, exactamente 1 año y 10 días, porque Dios le dijo específicamente, Dios le iba a decir específicamente a Noé cuándo tenía que salir del arca. Al bajar del arca, lo primero que Noé hizo fue que alabar y ofrecer un sacrificio a Dios. Esto nos debe enseñar algo muy importante. Muchas personas están esperando 9 años, pero yo lo estoy esperando también y soy una persona positiva, pero yo lo primero que quiero darle gracias a Dios es porque Él me ha mantenido vivo, sano, me ha proveído y no estoy pensando sobre las fiestas, no estoy pensando sobre todas esas cosas y no hay nada malo con divertirse, pero lo primero que tenemos que darle a Dios es que Él nos ha liberado, Él nos ha cuidado durante esta pandemia y le damos gracias a Dios. Miramos que Noé ofreció una ofrenda sincera. Dice que esta ofrenda sincera de Noé no tuvo un efecto positivo a Dios. Cuando le damos la gloria a Dios, cuando le damos a Dios el crédito, Dios no va a tomar segundo lugar. Si vamos a salir de esta pandemia, si vamos a salir del COVID-19, no es por una vacuna, no es por los políticos, es porque Dios tiene misericordia y el COVID-19 va a terminar cuando Dios dice que va a terminar y estamos confiando en su misericordia. Dice que cuando Noé ofrece esta ofrenda al Señor, dice que el Señor percibió el aroma agradable. Fue algo agradable cuando el pueblo de Dios le agradece a Él. Dice que en Génesis no solamente Noé da esta ofrenda a Dios, pero Dios en Génesis capítulo 9 bendice y hace un pacto con Noé. Luego del diluvio, Noé y su familia y todos los animales que eran ellos salieron del arca. Lo hicieron cuando Dios se les mostró, esperando el momento en que la tierra estaba preparada para recibirlas. Tan pronto salieron del arca, Dios hizo 2 cosas. ¿Qué hizo? Dios no es hombre. Si Dios ha prometido algo, Él lo hará. Dice que Dios los bendice. Número 1, Dios hizo un pacto con ellos. Génesis 9, del 1 al 4, le da instrucciones para un nuevo mundo, porque Dios comienza de nuevo. Miramos que Dios le da las mismas instrucciones que le dio a Adán y Eva. Dice, fructificar y multiplicaos. Y también dice que les da una nueva instrucción. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Dios le dice a ellos, ahora pueden comer carne. Antes parece que eran vegetarianos. Dios le da instrucciones. El mundo había caído y también la dieta original. Sin embargo, había una condición. No debían comer la carne con sangre. La provisión de comer sangre se debe a que en la sangre está la vida. Este es un tema que se repite a lo largo en la Biblia. También Dios en Génesis 9 del 5 al 7, Dios da al hombre el derecho y la responsabilidad del castigo capital. Si un hombre mata a otro hombre, hay responsabilidades, hay razones por qué ese hombre debe de morir, hay razones de acuerdo con el mandato de Dios. Cuando la sangre de un hombre es derramado, tiene que haber una explicación para ella, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Debido
que el hombre está al hecho a la imagen de Dios. Su vida es interesantemente valiosa y no se puede tomar sin dar cuenta. Y eso pasó por lo que pasó con Caín y Abel. ¿Se acuerda de hace unas semanas que miramos eso? Dios tuvo que establecer. Miramos que Dios está dando unas nuevas instrucciones a Noé. Miramos que Dios hace un pacto con el hombre y con toda la creación en Génesis 9 del 8 al 11. Luego de darles la bendición de la productividad y de los mandamientos básicos para vivir, Dios hizo un pacto con Noé. Aunque el pacto lleva el nombre del patriarca, en realidad es con toda la humanidad. Este pacto no solamente es con Noé, porque nosotros somos ahora descendientes también de Noé, ya que todos los seres humanos somos descendientes de algunos de los hijos de Noé. ¿Y en qué consiste este pacto? En Génesis 9:11, yo establezco mi pacto con vosotros, nunca más va a volver a ser exterminado toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La señal del pacto es el arco iris que Satanás ha agarrado. Usted sabe que ese símbolo que es Dios originalmente lo hizo. Como el diablo no puede reproducir cosas nuevas, agarra una idea y agarra el símbolo del arco iris para hacer un símbolo para el homosexualismo. Y miramos aquí originalmente que ese símbolo del arco iris es un símbolo del pacto de Dios, una señal física que trae una memoria a esta promesa divina que se encuentra en Génesis 9 del 12 al 17. Cada vez que miremos un arco iris nos recordamos de este pacto, que Dios nunca jamás va a destruir a este mundo por medio de un diluvio. El arco iris es una señal divina también para ti. El pacto que Dios hizo con Noé contempla a toda la humanidad y a todo ser viviente. También es un pacto eterno para todas las generaciones. El Señor no se ha olvidado de su pacto, como dice Isaías 54, versículos del 7 al 10. Léalo, un precioso recordatorio de este pacto. Amigo y hermanos, miramos en esos capítulos que hemos mirado que el plan de Dios aún no se ha revelado por completo. Dios todavía no le ha enseñado todas las cartas a Satanás. Se deberá efectuar una limpieza muchísimo más profunda. Esta limpieza es una limpieza temporal que Dios hace a la humanidad, porque hay algo que el hombre tiene que se llama pecado, y aunque Dios quitó a esa generación mala, esta generación nueva que vamos a mirar en la semana que viene también nace con un problema que es el pecado, y toman decisiones tontas y hacen cosas que a veces tú y yo hacemos también. Y vamos a ver la semana que viene esto, cómo Dios lidia con eso. El problema, como digo, es el pecado, y necesitaba y la promesa de esa simiente de la mujer no era Noé. Muchos dicen, tal vez no era Noé, es Cristo Jesús, y esa simiente todavía no se ha hecho presente en esos tiempos del Antiguo Testamento, y esa simiente Jesús es el único que nos puede salvar. La conclusión, hermanos y amigos, que el juicio de Dios viene. Les quiero ser muy franco, no es algo que a muchos nos gusta mirar, pero cuando miramos esos capítulos, no creo que es coincidencia que al comenzar el nuevo año, Dios le advierte a su pueblo, Dios le advierte a aquellos creyentes que se han desviado de los caminos de Dios, aquellos que nunca han escuchado de esto, del diluvio, y muchos piensan que eso es un libro de hadas, que es un cuento de hadas que no es realidad. Pero la Biblia nos dice en 2 de Pedro 3, del 3 al 9, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Dios nos está hablando, muchas personas nos han dicho esto. ¿Dónde está Jesús? Mire el versículo 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Versículo 6, luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con su potente diluvio. Pero esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, han sido reservados para el fuego. Ahora el juicio de Dios no va a venir por la lluvia, dice el apóstol Pedro, que va a venir por fuego. Dice, están guardados para el día de juicio, cuando serán destruidos la gente que vive, dice la versión popular, sin
Dios, aquellos que le dan la espalda a Dios. Sin embargo, queridos hermanos, pero aquí está lo aliento, aquí está el ánimo para el 2021. Dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no debe olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, dice la palabra de Dios, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos, que dice la palabra de Dios, se arrepienten. La palabra arrepentirse es cambiar tu estilo de vida. Un día Dios juzgará a este mundo por los pecados y las indulgencias de la humanidad que rechazaron la autoridad de Dios, cuando ellos mismos colocándose en el trono de su vida, cuando le damos la espalda y nos colocamos en el trono de nuestras vidas, de poner a Dios, cuando le damos la espalda, escúcheme bien, amigo oyente, va a haber un día donde Dios mandará ese juicio. Ese juicio venidero no será un diluvio, sino, como dije, es un fuego de tormento eterno, apartado de Dios en un lugar llamado el infierno. Dios no creó al infierno para la humanidad, para el hombre. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles caídos, sus demonios. Y Dios no manda a nadie al infierno. Quítese eso de su mente. Nosotros escogemos darle la espalda a Dios y vivir a nuestra manera. Hay un juicio que pagar, porque un Dios justo tiene que juzgar al hombre que ha pecado, que ha quebrantado sus leyes. Pero por la gracia de Dios, Él es paciente, no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso nosotros continuamos predicando salvación solamente por medio de Jesús, por su gracia, por fe en Él solamente. No hay otro camino, amigo oyente, no hay una virgen, no hay unos santos, solamente hay un camino para la salvación. Escúcheme bien, y esa salvación se encuentra solamente en Cristo Jesús. Lo conoces como tu Salvador. Él te ama y Él quiere una relación contigo. Dios nos está llamando a que nos arrepintamos y nos acercamos a Cristo antes de que venga el juicio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Salmos 151, versículo del 1 al 2 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si eso eres tú, si tú te arrepientes, Dios te restaurará, Dios te cambiará y Dios no traerá juicio a tu vida y tú no tienes que pasar por el infierno. Si tú crees que lo que estamos pasando es algo horrible, cuando Dios traiga el juicio a este mundo será algo aún más horrible. Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 9 dice: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás que los abandonará. Y eso es lo mismo que Dios nos está llamando a nosotros. Si nos regresamos y nos arrepentimos, Él no nos va a abandonar y nos restaurará, nos limpiará y nos guardará del juicio que viene. Amigo oyente, la advertencia de este día es que el juicio viene, pero no tienes que pasar por ese juicio si das tu vida a Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que nos ha escuchado. Sé que hay muchos versículos que hemos leído, muchos capítulos, pero Espíritu Santo, pido que te muevas con poder y autoridad por medio de estas redes sociales. No permitas que nada robe la bendición de tu palabra en la vida de un oyente que me está escuchando por primera vez. Amigo oyente, yo quiero darte una invitación. Yo creo que es coincidencia que tú me escuches en este día. Cristo te ama y Él no desea que tú vayas al infierno o que pases por el juicio que viene a este mundo para aquellos que le dan la espalda a Dios. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Simplemente arrepentirte de tus pecados, confesar con tu boca que Cristo es Jesús. Ahí donde estás tú, de tu corazón al corazón de Dios. Di esta oración después de mí con toda la fe. No tienes que entenderlo todo. Noé no lo entendió todo, pero fue fiel, creyó con fe. Ahí donde estás tú, dile: Padre, en esta mañana no lo entiendo todo, pero me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón, ven a mi corazón, transfórmame, cámbiame. No quiero pasar por tu juicio, quiero que tú me ames, quiero que tú me restaures, que me quites mi pecado y me ayudes a ser una mejor persona. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, si tú has creído en Cristo Jesús, has dicho esta oración, bienvenido a la familia
Esa oración solamente es el principio. Ve a una iglesia evangélica donde se escucha la palabra, donde se predica la palabra de Dios para que te ayuden a crecer en tu fe. Si tú vives en la ciudad de Fresno, no tienes una iglesia, y aún si tú eres cristiano y te has desbaratado, te has desviado de los caminos de Dios, Dios todavía tiene un plan para ti y te dice: regresa a mis caminos, regresa a mi iglesia. Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti. Estamos orando por ti. Bendiciones. Bendiciones otra vez, amigos oyentes y hermanos de la Iglesia de la Fuente. Gracias por darnos la oportunidad otra vez de entrar a sus casas, donde quiera que ustedes estén, sea en California o en otros países o en otro estado de esta nación. Gracias por darnos esa oportunidad. Yo sé que este mensaje ha sido duro aún para mí, pero mi oración es que usted deje que la palabra de Dios sature su mente, cambie su vida, porque el juicio de Dios viene y tenemos que estar preparados. Si usted nunca nos ha dado un like ahí en Facebook, denos un like. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo hoy. Si usted le gustaría que oremos por usted, mándenos un mensaje al email que hemos puesto ahí. También, si usted le gustaría saber un poquito más sobre nuestra iglesia, hemos puesto una descripción ahí, un enlace ahí donde está la descripción del video. También, si usted le gustaría dar financieramente, hemos puesto un enlace ahí donde usted puede dar financieramente. Hermanos, el año 2021 está aquí y vamos a estar orando, vamos a estar ayunando. Y sabemos de que Dios está en control. Para los hermanos de la Iglesia de la Fuente y aquellos que tal vez quieren unirse a nosotros, el 11 de enero comenzamos 21 días de ayuno y oración. Del 11 de enero al 31 de enero, 21 días de oración, donde vamos a concentrarnos en oración, en ayunar. Vamos a tener un devocional disponible. Si usted le gustaría ser parte y tal vez vive en otro estado o en otro país, le podemos mandar electrónicamente ese devocional. Estamos orando por ustedes. Dios no ha terminado con California, Dios no ha terminado con esta nación. Todavía hay tiempo de arrepentirnos, todavía hay tiempo para vivir conforme a los principios bíblicos. Los amamos, estamos orando por ustedes y acuérdense que Dios está en control. Confiemos en Él. Bendiciones.